Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos contentos de estar con ustedes un miércoles más. Estamos ubicados en el downtown, en el 10 Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas, desde esa oportunidad de poder participar en alguno de nuestros servicios, ya sea el miércoles a las 7 o el domingo a las 11, el servicio general. También tenemos los miércoles clases de teología doctrinal completamente gratis a nivel seminario. También ustedes, si no pueden venir aquí, también tenemos muchas carpetas en nuestra librería cibernética, donde usted nos puede buscar y puede ver la buena palabra de Dios, la sana doctrina, la doctrina que se usó para levantar este país de los puritanos. Por eso fueron puros, porque se vinieron de Europa para mantener la palabra para la iglesia. Y en todos esos videos, gracias a Dios, ya se están reproduciendo en muchos lugares y la gloria es para Dios. Queremos hacer famoso a Cristo, no queremos hacernos famosos nosotros, así que ayúdenos a compartir estos videos, a darle el like a los algoritmos o compartirlos con otros, o usted mismo hacer sus propias carpetas de estudio, ¿verdad? Y hoy tenemos un estudio muy importante. Estamos en las dispensaciones de los tiempos. ¿Qué son dispensaciones? Periodos de tiempo donde Dios ha trabajado con el ser humano, donde se encuentran 7, porque es un Dios perfecto de 7, ¿verdad? Dios tiene todo 7 colores, 7 pactos, 7 bautizos del Espíritu Santo, 7 raptos, 7 actos, todo es el número 7, es un número glorioso. Entonces también tiene 7 dispensaciones, y ya vamos en la dispensación número 6, que es el número del hombre, la iglesia o la eclesia, ¿verdad? Muchas personas lo llaman dispensación eclesiastal, dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia. Es lo mismo, no importa el título, lo importante es el periodo de tiempo donde Dios trabaja con el ser humano, y comienza cuando Jesucristo es ascendido al cielo y deja a sus discípulos esperando para el día de Pentecostés, y termina en su segunda venida, cuando viene con su gloriosa iglesia montado en su corcel blanco en el Armagedón. Y vamos a ver más detallado este estudio, porque este estudio es muy importante para que tú aprendas muchas cosas de este periodo de tiempo, que ya tenemos más de 2000 años en este periodo de tiempo donde Dios ha trabajado y ha derramado su gracia, porque es una época de gracia, porque es la época más fácil para ser salvos. Simplemente hay que creer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para ser redimido y ser sellado con la sangre preciosa. ¿Ah? Entonces vamos a empezar esta bonita enseñanza. Quédese con nosotros. Y en esta dispensación de la sexta dispensación de la iglesia, como ya dije, se puede llamar iglesia, es dispensación de la gracia. Le pueden poner muchos nombres, pero es el periodo de tiempo que abarca desde la ascensión de Cristo, que están esperando el día de Pentecostés, hasta el Armagedón o su segunda venida. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo empieza esta dispensación? Con la promesa del Padre, ¿verdad? Con la promesa del Padre que iba a haber una investidura de poder de lo alto. Una investidura de poder de lo alto. Pero muchos no entienden que esta investidura de poder de lo alto no es que las personas que estaban en el aposento alto, este es el aposento alto aquí en nuestro pizarrón, hayan experimentado el poder sobrenatural de Dios, y que todos hicieron milagros, y que todos hablaron lenguas, y que todos repartió dones a diestra y siniestra. No. La investidura del poder de lo alto es el derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, es el derramamiento del conocimiento de Dios a sus apóstoles para que ellos inauguraran la iglesia, porque la iglesia ya estaba fundada por Cristo y sus apóstoles, pero primero se funda un edificio, una organización, y ya cuando ya está todo alineado, se inaugura. Entonces ese día 120 personas estaban unánimes orando, esperando a la venida del Espíritu Santo para que los apóstoles pudieran predicar la palabra que el Señor quería. En otras palabras, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 2. Pero muchas personas confunden este evento de la investidura del poder de lo alto con que los apóstoles o la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, y eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia no habla que fue un bautizo del Espíritu Santo. La Biblia dice que fueron los apóstoles llenos del Espíritu Santo, llenos
del Espíritu, lo vamos a abreviar, Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Dice en Efesios 6:17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 5:18 nos dice: y no os emborrachéis con vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento para la iglesia, antes sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, como dice 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para que te presentes como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse. Es un mandamiento que tú estudies. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Él es galardonador de aquellos que lo buscan, y en muchas Biblias, como la Reina Valera 60, quitaron diligentemente. Entonces, el derramamiento del conocimiento de Dios, porque yo me imagino ese día 120 personas orando, esperando el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua, porque muchos dicen, no, Pentecostés fue 50 días después de la crucifixión. No, fue después de la Pascua, ¿va? Jesús murió un día antes de la Pascua, porque nuestra Pascua, nos revela la Biblia, nuestra Pascua es Cristo. Entonces de ahí comienzan los 50 días. Entonces muchos se quedaron en Jerusalén esperando la fiesta. ¿Por qué muchos se quedaron en Jerusalén? Porque para un judío adulto, acuerdo a la ley, él tiene que participar en 2 fiestas durante su vida, ¿verdad? Subir a Jerusalén. En eso acaba el libro de Malaquías, ¿verdad? Subir a Jerusalén, o el libro de Crónicas de los judíos, subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estos tienen el debido de... tienen que hacer 2 fiestas físicamente en Jerusalén. Entonces, como la fiesta de los panes y sin levadura, muchos agarran estas 2 fiestas, ya son 2 fiestas juntas. Entonces muchos se quedan para la tercera fiesta, que es la fiesta de los anises, la fiesta de la Pascua, y después viene la fiesta de Pentecostés. Entonces muchos ya quieren hacer todas las fiestas de una sola vez. Entonces vemos que ese día derrama el Espíritu, el conocimiento a los apóstoles. Yo me imagino en el aposento todos los apóstoles, ¿y ahora qué predicamos? ¿Y ahora qué les decimos? Entonces, hasta que vino el Espíritu Santo, dice que bajó y como lenguas de fuego, y lo vamos a ver más adelante. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ya se los había dado. Vamos a ver Juan, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 22, subráyelo en su Biblia. Si usted es un estudioso de la palabra de Dios, subráyelo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 20, 22. Y cuando hubo dicho esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya les había resucitado él físicamente. Él estaba en esos 40 días, venía cada domingo, les enseñó las pruebas físicas. Mira, yo soy Jesús, tengo los hoyos en mis manos, mi hoyo en mi costado, ¿va? Hasta Tomás dijo, ay, si no pongo el dedo no creo, ¿se acuerdan? Entonces dice, cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el conocimiento para empezar la iglesia. Entonces, por eso vino la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que muchas religiones el día de hoy, por ejemplo, los carismáticos o los pentecosteses, se basan en Hechos capítulo 2, cuando la Biblia establece que tú no te puedes basar en un libro de transición. ¿Por qué es un libro de transición? Hechos porque cambia de la ley a la gracia, de judíos a gentiles, del pueblo de Israel a la iglesia. Entonces, un libro de transición tú no puedes sacar doctrinas, porque teológicamente no es bueno, porque Dios está haciendo un cambio, ¿verdad? Entonces dice en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando se cumplió el día de Pentecostés, todos estaban unánimes en el mismo lugar, estaban unánimes que en oración. De repente vino un sonido del cielo como de viento muy recio que venía con ímpetu, y el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿A quién? ¿A los 120? No, a los apóstoles nada más, ¿verdad? A los 11 apóstoles que estaban ahí, se les apareció una lengüita aquí. Aquí está Pedro, aquí está Tomás, aquí está Felipe. Entonces se les apareció el fuego y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Ahí nos dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Dice qué? Y dice llenos. Entonces, Dios los llenó milagrosamente, sobrenaturalmente, del conocimiento de Él para que iniciaran su iglesia. ¿Va? Se ahorraron el seminario, se ahorraron la escuela bíblica, se ahorraron la escuela del domingo, se ahorraron eso los apóstoles porque Dios quería que ellos comenzaran la iglesia, ¿va? Entonces, y comenzaron a hablar en otras lenguajes, el Espíritu que les daba para que hablasen. ¿Por qué? Porque venían muchos moradores, dice la Biblia, de muchos lugares de Palestina, de Egipto, de muchos lugares de Grecia que no hablaban hebreo o arameo. Entonces el Espíritu Santo les dio esas lenguas para que todos esos apóstoles empezaran a predicar que Cristo vino, que Cristo murió por ellos y que tenía que arrepentirse y creer en el nombre de Él y bautizarse. Ese era el mensaje para ellos en ese entonces. Por eso después hubo una transición, ¿verdad? Porque ahora ya no somos salvos por creer en el nombre de Cristo y bautizarnos. Ahora somos salvos por creer lo que hizo Jesús en la cruz, por fe solamente, ¿verdad? Dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, ¿verdad? Y el siguiente versículo dice, no por obras para que nadie se gloree, ¿verdad? Entonces ya vemos que aquí en la pizarra el Espíritu Santo baja al aposento, ¿verdad? Ese es el primer lugar que pasa este suceso de la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner que aquí está la iglesia primitiva. La iglesia primitiva empezó. Bueno, muchas veces muchos estudiosos dividen el estudio de esta dispensación en tres etapas, ¿verdad? Una, la etapa de que la iglesia todos eran judíos. Etapa número 2, cuando se separa Pedro y Pablo, y Pablo empieza a trabajar con puros gentiles. Y después dicen, entre comillas, porque eso no es cierto, que después la tercera etapa es cuando ya hay judíos y gentiles y están a cargo de Juan. Pero vemos en las escrituras que no es cierto, que tanto Pedro predicó a Cornelio como tanto Pablo predicó también a judíos en sinagogas, ¿verdad? Quizás los estudiosos que estudian y dividen estas tres partes en esta dispensación de tiempo es porque la mayoría eran judíos y luego la mayoría eran gentiles, ¿verdad? Pero nunca hubo un 50% de judíos y un 50% de gentiles. Eso es mentira, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Entonces, pasamos en la línea de tiempo y la línea del Mesías viene, ¿verdad? Esa es la línea de mesiánica, la promesa del rey David, del pacto de David, que él iba a gobernar, ¿verdad? Él iba a gobernar, ¿verdad? Pero vamos a ver 1 Corintios 11, del 23 al 26, la cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios aquí, la cena del Señor, la vamos a poner aquí en las nubes, ¿verdad? Cena del... ¿Por qué? Porque es un memorial. Vemos 1 Corintios 15, del 23 al 26, nos dice, la Biblia nos dice... 23, dice, porque yo cuando recibí al Señor, yo también os he entregado, que el Señor a la misma noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía, así también tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo en la copa del Nuevo Testamento, no dice el Nuevo Pacto, dice el Nuevo Testamento en mi sangre, el Nuevo Testamento, en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria mía, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Entonces, eso tenemos que hacerlo en esta dispensación, recordarlo, ¿va? Quizás una vez al año, 2 veces al año, quizás si la iglesia es muy grande y los miembros cambian muy seguido, 4 o 5 veces al año, pero hay iglesias que lo quieren hacer cada domingo, cada mes, pero un memorial se hace cada año, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si se murió mi madre o si murió mi padre, entonces yo le voy a decir a mis hermanos, nos vamos a reunir un memorial por mi hermano el domingo.
Y nos vamos a reunir en el memorial con mi papá que murió el domingo, le digo a mis hermanos. Y el otro domingo le digo lo mismo, y el otro domingo le digo lo mismo, como que no es memorial, ¿no? Memorial es un periodo de tiempo para recordarlo, pero siempre recordarlo correctamente. Entonces, ¿qué sigue aquí? Sigue Constantino, en la iglesia se une con el Estado. Año 325, Constantino, después de Cristo, vamos a ponerle después de Cristo, Constantino une al Estado romano con la iglesia, ¿verdad? Todas esas fiestas paganas las une con el cristianismo, toma el control, el clero y el Estado es lo mismo. Te podían ellos acusar, juzgar, por muchos tiempos, por más de 1000 años, si usted no sabe, por más de 1000 años, escúchenlo muy bien, si un rey, una reina, un príncipe se levantaba en Europa, tenía que tener la aprobación del Vaticano, si usted no lo sabe. Si usted no lo sabe, no se podía tú casar la princesa fulana de tal con la duquesa fulana de tal para ser reina sin la aprobación del Vaticano. Todo tiene que, porque había una manipulación y un control. Entonces vemos que Constantino une la iglesia con el Estado en el año 325 después de Cristo, porque se dice que él tuvo una batalla, ¿verdad? Y en la batalla él iba perdiendo, y entonces su madre era cristiana y él le pidió a Dios que si pudiera ganar la batalla, se convertiría a él, y él vio, según él, vio en las nubes un emblema en griego que decía las iniciales de Cristo, y decidió él unir la iglesia con Cristo. Sepa Dios si pasó eso o no, pero sabemos que Dios dejó pasar esto por alguna razón, porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios y Dios tiene todo ya de antemano hecho, ¿verdad? Entonces Constantino unió la iglesia. Entonces ya la madre quiso visitar los lugares donde Jesús estuvo, en Jerusalén, y empezaron a plantar iglesias, que la iglesia de la resurrección, que la iglesia de donde murió María, y puras ideologías, y empezaron a cobrar por los bautizos, empezaron a cobrar por los lugares donde se enterraban las personas, y empezaron muchas cosas que no estaban dentro de la palabra de Dios. Empezaron a revolver las cosas del hombre con las cosas de Dios, empezaron a contaminar la iglesia, empezaron a prohibir a leer la Biblia. Imagínense cuántos años no leyeron la Biblia, ¿verdad? Entonces, vemos que esta etapa se le llama una etapa oscura, ¿verdad? Hubo un periodo más de 400 años que no se leía la Biblia, y más de 1200 años el clero tenía el poder, ¿verdad? El clero romano tenía el poder. Entonces es mucho de hablar en la historia de esto, pero como estamos explicando esta dispensación, estamos nada más diciendo lo más necesario. Esa dispensación se le llama la dispensación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar permanentemente en el cuerpo del creyente hasta que salga en el rapto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu Santo salga de la tierra? Bueno, va a haber catástrofes, van a poder engañar a todas las personas, va a haber maldad, hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. ¿Por qué? Porque ya no está Dios aquí en la tierra, ya el Espíritu Santo salió. Entonces vemos que eso, después viene esta que se llama Edad Media, ¿verdad? Donde hubo cruzadas, en el nombre de Dios conquistaron, en los que no les parecía que se alineaban con la doctrina católica, los quemaban, los ejecutaban, los acusaban de herejía, les prendían en fuego para quemarlos vivos. Imagínense, la iglesia católica prendía a alguien para quemarlo vivo. Ya ni los satanistas hacen eso el día de hoy. Pónganse a pensar. Entonces vemos que hubo muchas aberraciones, distribuyeron el papado, el sacerdocio, porque escudriñaron y leyeron la Biblia como ellos quisieron, ¿va? Ajustaron todo hasta el año 1650, aquí, 1650,
¿Qué pasa? Sale la Reforma, ¿verdad? Un monje alemán de nombre Martín Lutero se da cuenta que hay muchas cosas que la iglesia romana no está haciendo, ¿verdad? Se pone a leer una Biblia y abre esa Biblia en Romanos capítulo 5:1. Vamos a ver qué leyó en latín Lutero, ¿va? Es Romanos 5:1. ¿Por qué? Porque en el convento donde él estaba, ni siquiera tenían ellos Biblia, había una Biblia vieja encadenada en el patio, en un poste, imagínense. Y cada vez que salían ellos al patio podían leerla, los que sabían leer latín, pero da la casualidad que todos eran alemanes, más que Martín Lutero sabía latín porque él había estudiado para abogado y él había aprendido el latín. Entonces vio en Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se dio cuenta que el justo vivirá por fe, ¿verdad? El justo vivirá por fe. No por darle dinero a la iglesia católica, no por indulgencias, no por pagos. La cita no tiene cita, es la historia. El justo vivirá por fe. Ahí no tiene cita cuando habla de la Reforma. Seguimos adelante, con alguna cita yo se las menciono. Bueno, en Efesios capítulo 3 vamos a leer del 3 al 1, ¿verdad? ¿Por qué se le llama el Espíritu Santo? La dispensación del Espíritu Santo por Efesios 3, dice del 1 al 2, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Dice en el 3, ¿verdad? Por revelación me dio a conocer el misterio de antes que yo escribí, por leyendo, entendiendo el cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para que sean coherederos de los gentiles de un mismo cuerpo, participantes de una promesa en Cristo por el Evangelio, del cual fui yo hecho ministro con el don de la gracia que me ha sido dado en la operación de su poder, asimismo más pequeño de todos, ¿verdad? Y habla que más adelante que hay una dispensación, ¿verdad? Para conocer una dispensación. Efesios 3, del 1 al 12, el cual tenemos de nuevo en hacer confianza en la fe, para que ahora, el 10, para que ahora sea dado a conocer por la iglesia los principales y potestades en lugares celestiales en su múltiple sabiduría. Y 9, aclarar cuál es la comunión del misterio escondido en todos los tiempos eternos, que Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Ahí quitaron a Jesucristo en algunas Biblias. Entonces aclara que esta dispensación es por gracia a través del Espíritu Santo, y vemos cómo esta dispensación va caminando del día del aposento. Después, aquí qué pasa con el estado de la iglesia, hay una persecución también, y después viene la reforma, ¿verdad? Aquí se nos olvidó algo importante, la persecución, ¿verdad? Persecución. ¿Quién comenzó la persecución? El mismo Dios. ¿Por qué? Porque muchos estaban aquí en el aposento y no se querían ir a ningún lugar, ¿verdad? Ya somos 120, se unieron 1500 más, estamos aquí y nos gusta aquí y alabando a Dios. ¿Y quién mañana predica? Pedro, y pasado mañana Tomás, y pasado mañana ¿quién predica? Santiago, y así estaban, no se querían ir de ahí. Entonces Dios les mandó la persecución para que se expandieran, porque Él quería que expandiera el Evangelio. El mismo Dios manda la persecución. Muchos no entienden cómo trabaja Dios. Muchos piensan que esto pasó por esto pasó por lo otro. No, esto pasó porque Dios quiso, porque Dios tiene todo el control de todo, y no nos damos cuenta de eso. Entonces ya el justo vivirá por la fe, ¿verdad? El Lutero se enfoca en tres cosas, ¿verdad? Lutero se enfoca en tres cosas. Lutero, ¿verdad? Solo escritura, solo gracia, ¿verdad? Solo escritura, solo gracia y solo fe. En eso se enfoca Martín Lutero. Solo fe, solo gracia y solo escritura, ¿va? Entonces ya viene aquí el periodo de evangelismo, ¿va? Donde las iglesias después se hicieron de aquí, salieron las denominaciones, y muchas denominaciones empezaron a hacer misiones,
y llevar el evangelio a muchos lugares del mundo para ver si la gente aceptaba a Cristo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la iglesia va caminando a los santos de Dios se van haciendo un poquito más para que un día llegue el rapto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que antes de el rapto va a haber algo que se va a llamar apostasía. ¿Qué es apostasía? Desviarse de la fe, ¿verdad? Desviarse de la fe. Entonces vemos que eso es muy importante que aprendamos, ¿verdad? Porque aquí también vemos que la iglesia comenzó después de los apóstoles vinieron algunos que se llamaron padres de la iglesia. Los padres de la iglesia comprenden a Ireneo, Policarpo y estos que tuvieron la sana doctrina, que trataron de mantener la buena palabra de Dios, pero ya hubo un tiempo cuando ya no pudieron, ¿verdad? Ambrosio, Jerónimo, Ignacio, Justino, todos esos fueron padres de la iglesia después de los apóstoles, entre el año 100 y 200, después ya viene la reforma hasta el año 1650, imagínense, nadie predicó del año 325 al año 1650, ¿cuántos años son? 1300 años de más de oscuridad. Dicen que nada más fueron 400 años de oscuridad, pero fueron mucho más años de oscuridad. Fueron 400 años que tenían prohibido leer la Biblia. El que leyera la Biblia sin autorización del Vaticano lo mataban. Es más, las primeras Biblias americanas, como las españolas, como la Biblia del Oso y todas esas hispanas de Cipriano de Valera, que escribieron las primeras Biblias, las traducciones en español, ni siquiera podían ponerle en el libro Santa Biblia. Pusieron un osito, por eso se le llama la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque el Vaticano tenía la patente de que nadie podía poner eso. Imagínense cómo estaban las cosas bien calumniadas, ¿verdad? Entonces vemos que los protestantes hicieron esas autoridades, denominaciones, concilios, y después, pero un pequeño grupo se apartó, un pequeño grupo que llevó la sana doctrina, ¿va? Siempre ha habido puritanos, se les llama, en ese entonces se les llamaba paulinos, ¿va? No la secta paulina que existe el día de hoy, ¿va? Porque seguían las cosas de Pablo, ¿va? Después le tuvieron que cambiar el nombre porque al que dijeron que era paulino lo mataban en ese entonces. Entonces ya pasó todo este tiempo, vemos que es un periodo muy largo de casi 2000 años. Entonces vemos muchas cosas que sucedieron en esos tiempos. Seguimos adelante, ¿verdad? Y luego viene el rapto, ¿verdad? El rapto lo vamos a ver en Mateo 24, vamos a leer Mateo 24. En Mateo 24 mucha gente se confunde al leer Mateo 24 con lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Mateo capítulo 24, ¿verdad? Nos habla de que los apóstoles le preguntan a Jesús cómo será el final de los tiempos, y Jesús les empieza a decir, pues habrá esto, entonces entregarán a los afligidos, los matarán, los aborrecerán, versículo 10, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. Lo mismo que nos dice en las Sagradas Escrituras, en Revelación o Apocalipsis. Entonces, acuérdense que Mateo 24, 25 mayormente Jesús habla del milenio, no habla de lo que pasa en este periodo de la iglesia, porque muchos lo relacionan con el periodo de que pasa en esta iglesia, pero no es así, ¿va? Jesús dijo, corta tu mano, ¿te cortas tu mano al pecar? Jesús dijo, sácate el ojo si tú ves a una mujer. No va, porque eso es para el milenio, ¿va? No para la tribulación parte para el milenio, ¿va? Muchas profecías son para el milenio y también gran parte para la tribulación, ¿verdad? Entonces vemos que eso pasa. Entonces vamos a seguir y dice que el rapto de los santos vivos y resucitados, 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver qué nos dice la Biblia.
Ajá. 4 del 13 al 18 dice, pero tampoco, hermano, quiero que ignoréis. En la versión original, en la versión en griego, en pocas palabras dice, hermano, no seas ignorante. Así lo dice. No dice, ay, que ignoréis. Ahí lo pusieron muy suavecito, ¿ah? No, el apóstol Pablo dice que no seas un ignorante. Dice, hermano, quiero que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como otros que no tienen esperanza. ¿Por qué Pablo le escribe a los tesalonicenses eso? Porque la iglesia de la Odisea empezó con una falsa doctrina a decirles que el rapto ya había sucedido, que se quedaron y que tenían que regresar al judaísmo. Entonces, como ya les habían contado un cuento chimbo a ellos, entonces Pablo les escribe diciéndoles que no sean ignorantes, que no le crean a las personas o a otra iglesia que estén diciendo que ya el rapto ya pasó. Dice el 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque muchos estaban muy afligidos, ¿verdad? Porque dice, ya se nos pasó el rapto, ya no vamos a ver a nuestros seres queridos en el cielo. Y la iglesia como que se agüitó. Entonces Pablo escribe el capítulo 4 para todas esas personas que habían sido engañadas por líderes de la Odisea. Eran líderes los que los engañaron. Y dice el 5, el 15, dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, ¿va? Los muertos, aquí por eso puse unas tumbas, dice que ellos resucitarán primero en las nubes con Jesús. Aquí puse a Jesús, ellos resucitarán primero. ¿A qué se refiere la Biblia que ellos resucitarán primero? Que su cuerpo de los que están enterrados primero, su cuerpo de ellos van a ser transformado primeramente a los que estén con vida. Eso se refiere nada más, ¿verdad? Que estos que están ya en la tumba, que los quemaron, que sus cenizas las esparcieron al mar, Dios va a juntar todas esas cenizas, todos esos huesitos que andan por ahí, que se, por ejemplo, enterraron a una persona y el perro le sacó el hueso y se lo llevó a otro lado, se lo va a sacar de donde, para ser transformado en el aire primero los que duermen. Y seguimos adelante, ¿verdad? Y dice 16, porque el Señor mismo con clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Por eso muchos eruditos dicen que el rapto va a suceder en la fiesta de las trompetas, ¿va? Entre octubre y septiembre, no sabemos en qué año, pero tiene que ser ese día. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió todas las fiestas de Pascua, del pan sin levadura, de Pentecostés, todas las fiestas las cumplió, y la que sigue es trompetas, y Dios la tiene que cumplir. Entonces, porque Él va a cumplir todas, ¿verdad? Va a cumplir, después sigue la del tabernáculo y de la de expiación, que la va a hacer en el milenio. Y después dice 17, después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios nos indica que va a haber un arrebatamiento, ¿va? Un arrebatamiento, también nos dice en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 13 al 18, ya lo leímos, ¿va? Bueno, entonces también menciona en la Biblia que no vendrá antes hasta que venga la apostasía, dice. Entonces ya estamos en apostasía, ya hay apostasía hasta debajo de la cama. Donde quiera que usted vea ya hay apostasía. ¿Por qué? Porque predican mal la palabra de Dios, predican para satisfacer sus vientres, predican con engaño a muchas personas, desgraciadamente, el día de hoy. Por eso es bueno que tú estudies la palabra de Dios diligentemente, para que no estés libre del engaño, que el Espíritu Santo te dé luz para que no te vayan a engañar. En cosas tan obvias te pueden engañar, imagínate en las doctrinas profundas, cómo no te van a engañar, ¿va? Entonces dice que va a suceder un rapto, ¿va? Los que estaban muertos van a ser transformados primero, los que estaban con vida van a ser transformados primero en el aire. Entonces Jesús va a estar en el aire, ¿verdad? Y este día se llama, ¿verdad?, el día de Cristo,
¿verdad? Porque hay algunas Biblias, ¿verdad?, que en Corintios pusieron el día del Señor, pero no es el día del Señor, es el día de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuándo es el día del Señor? El día del Señor es Armagedón aquí, día del Señor. Esa es la diferencia entre día de Cristo y día del Señor. No es el mismo día. El día de Cristo es el arrebatamiento. El día del Señor es cuando Él venga con su iglesia en la batalla del Armagedón y derrame su ira. Y derrame su ira, ¿verdad? Derrame su ira. Entonces, vemos que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es fiel, ¿verdad? Y debemos aceptarla tal como nos lo dice la Biblia. Bueno, también en 2 Corintios también nos dice en el 15, ¿no? En 1 Corintios 15 nos dice el rapto, también nos habla del rapto. Sí, por el 51, 52, por ahí. El versículo 52. Sí. Ajá. 15, 51 al 52 dice: he aquí un misterio, digo, todos ciertamente no dormimos, todos seremos cambiados. ¿Ah? ¿Nos van a cambiar qué? No la mente, no el alma, no el espíritu, sino el cuerpo. Dice: en un momento, en un abrir de ojo, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. ¿Va? Por eso es menester esto, que el corruptible sea vestible de la incorrupción y eso, el mortal sea vestido de inmortalidad. Es muy importante que aprendamos eso. ¿Va? Y después la Biblia nos habla de también que va a haber una tribulación. Aquí va a ser la tribulación. ¿Va? La tribulación va a estar el hijo de perdición, hijo de pecado, el principio y luego el hijo de perdición, que es el mismo personaje, el hijo. Satanás nos dice en la Biblia. Y vemos que la palabra de Dios no miente, y vamos a ver esas citas. Está en 12, 22, bueno, seguimos adelante. Entonces, después del rapto, ¿qué viene? Aquí en el cielo, las bodas del Cordero. No, primero el tribunal, tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque puso un trono ahí, Tribunal de Cristo primero, y aquí las bodas del Cordero. Aquí las bodas, la fiesta, ya aquí la gente ya está aquí en la fiesta, a ver qué dan en las fiestas, si dan carnitas o no. Vamos a ver primero Corintios capítulo 3, del 13 al 14, 1 Corintios 3, del 13 al 14, dice: y la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la hará prueba. Si permaneciere en la obra de alguno, será sobreedificado y recibirá galardón. No dice recompensa, dice galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, empero será salvo a sí mismo por el fuego. Entonces vemos que va a haber 1 Corintios 3, del 13 al 15. 1 Corintios 3, del 13 al 15. Vemos que hay la boda del Cordero. 1 Corintios 3, del 13 al 15. 3, del 13 al 15. Y bodas del Cordero, Revelación o Apocalipsis capítulo 19, casi hasta el final de su Biblia, porque nada más tiene 22 capítulos. 19, del 7 al 10, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque es venida la boda del Cordero. Fíjense muy bien, porque muchas veces tendemos a decir ¿verdad? ¿Y qué es? La boda. Nada más es una boda. Vamos a celebrar Yo he escuchado predicadores que dicen las bodas. Y dije, pues, ¿qué? Dice la boda, porque nada más eso es un evento. La boda del Cordero, ¿verdad? Del 7 al 9, ¿verdad? Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia.
Y se le fue dado para que se vista de lino finísimo, puro, resplandeciente, porque el lino finísimo es de justicia de los santos. ¿Verdad? Todos cuando lleguemos y seamos transformados aquí en el aire, todos vamos a ser santos y todos vamos a ser justos. Aquí no hay que el otro pecado, como muchos religiosos te hacen creer. Cuando tú llegues aquí vas a ser transformado en alguien limpio, santo y todo, ¿va? Y dice, y el 9 dice, y el que dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y díceme estas palabras de Dios que son verdaderas. Y yo eché a sus pies para adorarle, y me dijo, mira que no lo hagas como yo soy consiervo tuyo. Juan se postró ante un ángel y dijo, párate porque somos iguales, ¿va? Entonces vemos que ya el linaje del Mesías viene así, se aborda en las otras dispensaciones, porque Él lo prometió. Pero ¿dónde sube ese linaje? Al cielo. Él sigue siendo, vamos a poner la coronita aquí, Él sigue siendo aquí, ¿qué? Rey. Y cuando baje acá, ¿qué? En Armagedón, ¿qué sigue siendo? ¿Qué? Rey. Entonces, el linaje en la casa de David no se ha perdido el pacto, porque muchos dicen, no, pues ya no hay el rey David, sí, ahí está en el cielo, el linaje sigue. Allá cuando regrese, va a estar en la tierra, en la faz de la tierra. Entonces vamos a ver, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el anticristo, esa es la que no me está acordando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ok, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, os rogamos pues, hermanos, que por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, el rapto, que no seas conmovidos presentemente en vuestra mente, ni seas conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como vosotros, como el día de Cristo. Hay muchas Biblias en la Reina Valera 60, en 2 Tesalonicenses 2:2, le cambiaron al día del Señor. Imagínense, ¿yo para qué quiero una Biblia que diga día del Señor ahí? Cuando es día de Cristo. Y en la King James dice Cristo. Entonces, y en la King James obviamente dice Cristo. Entonces, si yo tengo una Biblia que dice día del Señor aquí, entonces ¿cómo yo voy a estudiar diligentemente la palabra de Dios? Esa Biblia la tiro a la basura. Se confunde. ¿Por qué? Porque no dice la verdad. Porque ¿cuándo es el día del Señor? Acá. Y en la Reina Valera 60 dice día del Señor acá. Entonces está mal, ¿verdad? Dice, el día de Cristo estuviese ya cerca, y no os engañe nadie de ninguna manera. Nadie te engañe. Si tú no estás viendo a través de las redes sociales, que nadie te engañe, ¿verdad? Porque no vendrá si antes que venga, ¿qué? Aquí, ¿verdad qué? Apostasía. Ya vimos que hay apostasía hasta debajo de la cama, donde quiera que tú veas, en todas las redes sociales. Usted prenda una televisión cristiana, yo lo reto que usted prenda un canal cristiano, una radiodifusora cristiana, y escúchelo por 1 hora y usted no va a escuchar el Evangelio de Dios. 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y si tú crees de todo corazón serás salvo. Siempre lo decimos en todos los estudios. Ese es el Evangelio de gloria. Yo lo reto a que usted lo haga y usted verá que no lo mencionan, ¿verdad? Porque ya estamos en días, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, días peligrosos, días feroces. Y dice 3, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá así antes que venga la apostasía y sea revelado ¿a quién? A la iglesia. Nosotros vamos a saber quién es el hijo del pecado. Nosotros vamos a saber, la iglesia, cuando tú sepas quién es el hijo del pecado, que en las Naciones Unidas, esto que lo y tú digas, ay, es el hombre del pecado. Vámonos. Agarra tus maletas porque nos vamos para arriba. Porque no te las vas a poder llevar, pero de todas maneras no. Ahí le dices, comadre, ahí le encargo mi celular, ahí le encargo todo, le encargo mi perrito. No nos vemos, porque ya quedan horas para que la iglesia salga. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese evento va a suceder y todos se van a quedar así. Si era cierta la Biblia.
No era un libro de hadas. No eran cuentos. No eran leyendas. ¿Qué vamos a hacer? Ahí va a empezar el caos. Porque la gente va a tratar de apoderarse de los bienes de los que se fueron. Y ahí va a empezar el caos. Ahí va a empezar el caos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, porque es la misma persona, ¿verdad? Pero nosotros ya no vamos a ver a este individuo que va a poner la marca del 666, el hijo de perdición, que va a ser el mismo Satanás encarnado en Judas Iscariote, ¿verdad? Porque él necesita un cuerpo para salir arriba, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es Judas Iscariote? Tenemos un estudio donde la Biblia nos dice que es Judas Iscariote, ¿verdad? Podemos verlo en Hechos, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pedro nos dice que Judas muere y no se va al infierno, así, de plano, no se fue al infierno. Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Déjenme ver dónde lo ven, capítulo 2. La elección de los 12 entonces que van a ser salvo, eso es donde el Espíritu Santo. ¿24? No, déjenme ver, no lo encuentro. Es Hechos capítulo 2. Déjenme ver si lo veo. No de perdición. Ajá, Hechos capítulo 2. No, capítulo 1. Ok, capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Deben de ser varones estando juntos. Hechos 1:16. 1:16. 1:16 dice: varones hermanos, deben de ser que se cumpliese la escritura que dijo que antes el Espíritu Santo en la boca de David, que Judas, que fue el día de los que se perdieron a Jesús. Judas era llamado por el mismo Jesús, hijo de ¿qué? De perdición, si usted lo ve en los evangelios sinópticos. Este fue y compró un campo en el galardón de la iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó en medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio ante los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Al-Sadema, que quiere decir campo de sangre. Se dice que esa es la prisión de Judas, de ahí va a salir el cuerpo de Satanás. Porque está escrito en el libro de los Salmos: echa tú de cierto tu invitación, que haya que more en ella, que esté tu obispado. 21. Pues es menester que estos varones que hayan estado con nosotros todo el tiempo por el Señor, que entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautizo, y para que todas partes, bueno, dice que se fue a su propio lugar. Déjenme ver, echaron suertes, y para que toda parte del ministerio de Dios a la tres. Aquí 1:25, anótelo, 1:25, ahí nos dice el apóstol Pedro la prisión de Judas Iscariotes en ese campo de sangre, ¿verdad? Dice: para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por transgresión Judas, para irse a su propio lugar, ¿ve? Ahí Judas no se fue al infierno. Si tú crees que Judas está en el infierno, estás en un error. Él está en una prisión, separado, porque ese cuerpo lo va a usar Satanás para engañar al mundo, que él es el anticristo. ¿Se fijan? Segunda vemos que dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Que nadie te engañe, ¿va? Porque vendrá, y ¿qué nos dice en segunda de Tesalonicenses? Que después lo van a adorar y va a ser como una bestia. Vamos a regresar a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el 4: el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado tanto como Dios, que se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Entonces aquí en la tribulación, Judas Iscariote se va a sentar como si fuese Dios, va en un trono, va a decir: yo soy Dios, con B minúscula, yo soy Dios.
El 6, y ahora vosotros sabéis que lo que impide para que sea revelado a su tiempo, es lo que no dice lo que detiene, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad hasta ahora, porque siempre ha habido anticristo, siempre de Nirro en la Torre de Babel es el primer anticristo desde el Antiguo Testamento, y el último va a ser él, el hijo del pecado, pero después de él ya viene el anticristo con título, que es Satanás mismo, encarnado en el cuerpo de Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces vemos cómo vamos avanzando en esta enseñanza de esta dispensación, ¿verdad? Y vemos que aquí en la gran tribulación hay siete trompetas, 7 sellos, 7 copas que Dios derrama toda su ira contra la humanidad antes que Él llegue, y un día Él se va a parar en el monte de los olivos o monte de las olivas, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Y Zacarías capítulo 14 del versículo 1 al 4 nos explica que Él va a llegar al monte de los olivas, y se va a parar y va a hacer la extensión geográfica donde va a aterrizar la nueva Jerusalén. Zacarías 14 del 1 al 4. La profecía no nos dice, ¿va? Él va a llegar ahí y va a llegar con gran poder y gloria, ¿va? La venida del Señor es con gran poder y gloria. Y la iglesia va a venir junto con Él, ¿va? Porque dice en Apocalipsis que Él viene en un caballo blanco con un sello que dice Señor, soy el Señor, Rey de Reyes. Y la iglesia viene con Él a Armagedón, el día del Señor. Al valle del Megido, ¿va? Allá en la batalla de Armagedón se encuentra en Apocalipsis 19, ¿va? Vamos a ver Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 21. ¿Verdad? Donde dice que va a haber muchas aves de rapiña. Dice, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Imagínense, un ejército de más de 200 millones de personas va a estar aquí rodeando Jerusalén, y vamos a venir en los caballos, vamos a venir, ¿verdad? Porque yo voy a ir atrás, ¿verdad? No sé qué lugar me toque, si me toca hasta atrás mejor, para no ver, pero vamos a venir y Jesús va a sacar la espada de su boca. ¿Qué quiere decir? Con una sola palabra que salga de la boca de Dios los va a destruir a todos, a esos 200 millones de personas. Imagínense, con abrir su boca, y ya cuando se pare él en el monte de los olivos, ya todas las aves de rapiña ya están comiéndose su manjar. Todos los opilotes, todos los buitres están comiendo a todos los soldados. Imagínense cómo van a estar las cosas, ¿verdad? Mateo también nos dice algo así, que Él va a venir, ¿va? Mateo 24:30, por eso nos habla también la palabra de Dios. Mateo 24:30, nos dice así la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de toda la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. ¿Se fijan? Como la Biblia nos explica cómo va a ser la manifestación de Dios para que venga. Vamos a leer Zacarías, ¿verdad? Eso es muy importante, se lo aprenda, Zacarías, capítulo, dije que 14. 14 del 1 al 4, Zacarías. Ya lo encontré. Zacarías es uno de los profetas mejores que me gusta a mí. Dice, he aquí el día del Señor. ¿He aquí qué? El día del Señor. Entonces, ¿el día del Señor cuándo es? 14, Zacarías 14 del 1 al 4. En la Reina Valera dice el día de Jehová. No, pues no, está más perdido que yo. Entonces dice el día de Cristo, el día del Señor. No, si dice el día de Jehová, también tire esa Biblia a la basura. El día del Señor viene y sus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuní a todas las gentes en la batalla contra Jerusalén. ¿De dónde viene ese 200 millones del ejército, quizás de China, de Rusia, del Oriente? Dice que viene todas esas personas. ¿Quién las mandó ahí? ¿Quién las reunió ahí? Dios. Dice, van a citar Jerusalén, los malos. ¿Quién los mandó? Dios.
Dice, contra Jerusalén, a la ciudad, para tomarla y saquearla, serán las casas y forzadas las mujeres a la mitad de la ciudad, cautivo más el resto del pueblo será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, en la parte oriente, y el monte de las olivas se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Para que aterrice en la gran Jerusalén. ¿Cómo ve? Dice Olivos en la 60. Bueno, está mal, es el monte. Si usted va a Jerusalén, dice, me lleva al monte de los olivos, le van a quedar viendo. Dice Olivas. Entonces, de la oliva se saca el aceite, el aceite. Bueno, si usted ya conoce la Reina original, la Reina Valera original o las Santas Escrituras, puede usted leer una Biblia corrupta y se darse cuenta de los errores. Por eso estudiamos la palabra de Dios. ¿Cuál leemos aquí? La 1602, la purificada, la Reina Valera, que está más apegada a las Sagradas Escrituras del original, con un mínimo de errores. La Reina Valera cuenta con más de 2600 errores. Y no solo de puntos y comas, errores teológicos, de que trata de decir otra cosa, imagínense. Entonces, vemos que este evento va a ser así. ¿Qué va a pasar aquí? Van a echar a Satanás y al falso profeta, y después lo dejan libre, ¿se acuerdan? Lo dejan libre a Satanás por un periodo corto, y eso va a pasar en la gran tribulación. Claro que hay mucho de explicar en toda la historia, todo como el Estado, los romanos, la Edad Media, la edad de los cristeros, la edad de todas esas fechorías que hicieron, la Reforma, cómo se inició la Reforma, cuántos años pasaron, cuántos años empezaron para hacer las Biblias. Si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, quizás tu abuela ni siquiera tenía Biblia, con eso te digo todo, porque las Biblias en los países hispanos datan del año 1950, del año 1940 en adelante. ¿Por qué? Porque si tú tenías una Biblia en 1940 o 1930, tenías mucho dinero, porque una Biblia costaba muchísimo dinero, o tenías que ir a la biblioteca a leerla, porque una Biblia te costaba mucho dinero, no estaba accesible a las personas, ¿verdad? Y hoy en día la gente hay Biblias hasta de $1, bueno, hay unas que de $1 que no sirven, ¿va? Pero las hay, pero te dicen algo de la palabra de Dios. Entonces esa dispensación es muy importante que tú aprendas, porque vivimos en esa dispensación y somos parte de esa dispensación. Quizás no vivimos aquí en la Reforma, no vivimos en este periodo evangelista que empezó en 1960, ¿verdad? Pero no vivimos aquí cuando se dividió la iglesia, no estuvimos en el día de Pentecostés, pero quizás estemos en el día del rapto, o quizás partamos y nos seamos transformados en el aire, porque Dios no es hombre para que miente, Dios lo va a hacer. De todas maneras eso va a pasar, por eso Dios ya tiene sus dispensaciones, por eso está la séptima dispensación después de esta clase, que Dios ya tiene todo alineado lo que va a pasar en el milenio. ¿Se fijan? Entonces vemos que esta dispensación es muy importante para aprender que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, ¿va? Y por eso le damos gracias a Dios, porque imagínense, si nos dejara el control a nosotros, ya nosotros le hubiéramos echado a perder las cosas. ¿Alguna pregunta en esa dispensación? Pastor, una pregunta. ¿Qué viene primero, la boda del Cordero o la cena del Señor? La cena... No, la cena del Señor solamente es un memorial que ya la hizo aquí en la crucifixión. Usted dice de la boda del Cordero, el tribunal de Cristo. No, porque hay una parte que le dicen en Apocalipsis que son las cenas. O que cenará con él. Ajá. No, se refiere a las bodas del Cordero. Se refiere a las bodas del Cordero. O sea, la cena es la misma boda. Sí. Dice que a una iglesia le dice, y yo tocaré su puerta, el que me abriere yo cenaré con él. Se refiere a las bodas del Cordero. Ok. La otra pregunta es, porque hay mucha gente que no sabe esto, pero
el infierno se divide en tres partes. O sea, está el infierno, está el lago de fuego y el Tártaros. No, el infierno se divide en 6 partes, después lo vamos a estudiar porque es el número del hombre. La parte más baja del infierno se le llama el Tártaro, ¿verdad? Hay niveles de dolor o de sufrimiento, de castigo, ¿verdad? Hay 6 niveles, ¿verdad? Como el número del hombre. Y el lago de fuego y de azufre es uno solo. Para que ahí van a ser lanzados todos los que después que saquen de aquí del infierno, ¿va? Cuando venga el Hijo del Hombre va a ser ya que acabe el milenio, ¿va? Eso ya es en el otro programa, ya que acabando el milenio va a venir el tribunal del gran trono blanco de Dios. Ahí van a sacar a todos del infierno y del mar y de todos lados, y van a sacarlos a todos y van a presentarse en el gran trono blanco de Dios y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y ahí esa es la separación eterna para todos ellos. Pero ellos van a tener un tipo de cuerpo para que ellos puedan sufrir. No solamente, ay, me van a mandar mi alma al lago de fuego. Y ese espíritu no hay problema, no, te van a dar un tipo de cuerpo. Cuando tú te vas al infierno te dan un tipo de cuerpo para que tú sufras. O sea, al igual que cuando tú te vas al cielo te dan un tabernáculo. Aquí cuando tú te vas al cielo se le llama un tabernáculo celestial. Nos dice la Biblia, ¿verdad? Es un cuerpo temporal hasta que tu cuerpo sea transformado para allá, pero ya tienes, tú muriéndote ya, amaneces en el cielo con un cuerpo temporal, un tabernáculo celestial temporal. Y si tú te mueres y te vas al infierno, también te dan un cuerpo temporal para que sufras. Nada de que, ay, mi alma se fue al infierno y ya, pero mi alma no, ¿qué le van a hacer a mi alma? No, te dan un cuerpo para que tú recibas el castigo y te tormenten y te pinchen con un diablito ahí con un trinche, te pique toda la noche. Porque Dios no se equivoca para eso, ¿ah? Tiene que haber algo que esté dentro de esa alma, ¿verdad? Para que un contenedor para que esté dentro de ahí. Por eso tuvieron que ensanchar, dice en Isaías, el infierno porque ya no cabían. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta dispensación número 6, la eclesiástica o de la iglesia o de la gracia o también la dispensación del Espíritu Santo, donde empieza cuando el Espíritu Santo se derrama y llena de poder y de conocimiento a los apóstoles para iniciar a la iglesia y termina en la segunda venida o en la batalla de Armagedón, cuando nuestro Señor Jesucristo viene con su gloriosa iglesia y Él se para, como dice en Zacarías 14:4, en el monte de las olivas, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te pido que este estudio se reproduzca en muchos lugares, en el nombre de tu Hijo amado y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.